Bienvenido a otra producción, preparada por el equipo de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos uso del panel solar, para alimentación eléctrica, del aire acondicionado, y refrigerador. Si te interesa ahorrar mucho dinero en tu cuenta de energía eléctrica, y aprender los principios fundamentales de estos sistemas, quédate con nosotros, pero antes, por supuesto suscríbete a nuestro canal. Este video lo hemos dividido en las siguientes partes. 1. ¿Qué es un panel solar y cuáles son los tipos? 2. ¿Cuáles son las partes de un panel solar? 3. ¿Cómo funciona el sistema con panel solar? 4. ¿Cómo afecta el clima a la energía solar? 5. ¿Cuál es la capacidad de un panel solar? 6. ¿Cómo es el cálculo de un panel solar, para aire acondicionado y refrigeradores? 1. ¿Qué es un panel solar y cuáles son los tipos? Empecemos diciendo que varias células fotovoltaicas forman un panel solar, y varios paneles se pueden conectar para formar una matriz solar. Las células fotovoltaicas convierten la luz solar en energía eléctrica que se puede utilizar para alimentar equipos, como refrigeradores, aire acondicionado, luz, televisión, etc. Los rayos del sol proporcionan fotones de luz, que inciden en estas células solares, haciendo que los electrones se suelten de sus átomos. Si los conductores están conectados a los lados positivo y negativo de una celda, se forma un circuito eléctrico. Cuando los electrones fluyen a través de un circuito de este tipo, generan electricidad. ¿Cuáles son los tipos de paneles solares que se encuentran en el mercado? Hay dos tipos de paneles solares. A. Panel solar térmico. Estos paneles captan el calor del sol directamente, y operan más eficientemente en climas más calientes, y son usados para calentar el agua. Son paneles que usan la energía que proviene del sol, para producir calor, y no para producir electricidad. Por ejemplo, un calentador que se usa para aumentar la temperatura de un depósito de agua. B. Panel solar fotovoltaicos. Estos paneles separan electrones con la energía de la luz solar. Son los más comúnmente usados para generar electricidad. En este video, precisamente vamos a hablar del panel solar fotovoltaico, para generar electricidad, que permita poner a funcionar aparatos como un aire acondicionado o refrigerador. 2. ¿Cuáles son las partes de un panel solar? Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células, conectadas eléctricamente, encapsuladas, y montadas sobre una estructura de soporte o marco. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua, y se diseña para valores concretos de tensión, mayormente de 6 voltios, 12 voltios, 24 voltios, que definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. En la imagen que estamos mostrando en pantalla, se destacan las principales características de todo panel solar, y puede verse un esquema típico de su construcción. Vamos a definir cada parte. Soporte. Debe proporcionar una rigidez estructural adecuada, con vistas a la instalación del módulo. Marco del panel permitirá la instalación sobre un determinado soporte. Vidrio. Es la parte que recubre el panel, sirve como protección para las células solares ante los fenómenos atmosféricos. Encapsulado. Protege al módulo de la intemperie. Es muy importante que el módulo esté protegido frente a la abrasión, la humedad, y los rayos UV. El encapsulante también protege las células y las conexiones ante posibles vibraciones. Conexionado. El panel debe ser fácil de instalar. Las células solares que forman el panel van conectadas entre sí en serie o en paralelo. Su asociación desde el punto de vista eléctrico proporciona el nivel adecuado de tensión e intensidad para el que ha sido diseñado el panel solar. Los cables de conexión del panel se encuentran en una caja en la parte trasera del mismo. Los tipos de paneles solares fotovoltaicos vienen dados por la tecnología de fabricación de las células, y son fundamentalmente: panel solar de silicio monocristalino, panel solar de silicio multicristalino, panel solar de silicio amorfo. 3. ¿Cómo funciona la instalación con panel solar? Como estudiamos hace minutos, el sol libera pequeños paquetes de energía llamados fotones, que viajan millones de kilómetros desde el sol hasta la Tierra. Una célula solar se comporta como un diodo. La parte expuesta a la radiación solar es la parte negativa del diodo, llamada N, y la parte situada en la zona de oscuridad es la parte positiva, llamada P.
El efecto fotovoltaico es la propiedad que tienen determinados materiales de producir una corriente eléctrica cuando incide una radiación lumínica sobre ellos. Esto quiere decir que al llegar los fotones a la celda e incidir en la parte negativa, se produce un flujo de corriente hacia la parte positiva. Por ello, a través de los contactos metalizados, podemos obtener tanto la tensión como la intensidad de corriente. Ahora, vamos a mostrar cómo trabaja todo el sistema y las partes fundamentales. 1. Placas solares. Como explicamos anteriormente, las placas solares permiten transformar la radiación solar en electricidad. 2. Regulador de carga. Tiene la función de prevenir las situaciones de carga y sobredescarga de las baterías, a donde va a llegar la corriente generada en el panel. 3. Baterías. Son dispositivos que nos permiten almacenar la energía que se genera a través de los paneles solares, para hacer uso de la misma, en días lluviosos o nublados, cuando las placas no están en funcionamiento. 4. El inversor es el encargado de convertir la corriente continua, producida por los módulos fotovoltaicos, en corriente alterna, que sea útil para usar en el hogar. 5. Red eléctrica exterior. 5. ¿Cuál es la capacidad de un panel solar? Antes de saber la cantidad de energía que puede producir un panel solar, es importante comprender los dos factores clave que determinan su potencia de salida. Estos factores son: factor A, la eficiencia de la celda. Factor B, el tamaño del panel solar. A. Eficiencia de la celda. Las células solares solo pueden convertir un porcentaje de la luz solar que les llega en energía eléctrica. La eficiencia típica de un panel solar actual debe estar cercana al 20%. B. Tamaño del panel solar. Para facilitar las cosas, podemos dividir los paneles solares por tamaño en dos grupos. Paneles solares de 60 celdas. Estos paneles miden alrededor de 1.64 metros de largo, por 1 metro de ancho, para un área de 1.64 metros cuadrados, 5,4 pies de largo, por 3,25 pies de ancho, y tienen una potencia de alrededor de 270 a 300 vatios. Paneles solares de 72 celdas. Son más grandes porque tienen una fila adicional de celdas, y su producción promedio es de 350 y 400 vatios. Estos generalmente se usan en edificios más grandes, y en proyectos solares comerciales, no en viviendas residenciales. Ahora debemos entender lo siguiente. La potencia que puede llegar a alcanzar un panel solar, y lo que produce realmente son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, si un panel tiene una potencia nominal de 300 vatios, entonces producirá hasta ese valor máximo, solo bajo condiciones como: A. La superficie del panel solar tendrá que recibir una potencia en luz solar equivalente a 1000 vatios. B. El panel tendrá que estar a 25 grados de temperatura. Entonces, solo bajo estas condiciones se alcanza la potencia máxima teórica del panel. 4. ¿Cómo afecta el clima a la energía solar? En este momento nos podemos preguntar si los paneles solares funcionan solo cuando está despejado el cielo y sin nubes. En realidad, es muy raro que un sistema solar fotovoltaico no presente generación durante el día, por más nublado que se encuentre el cielo, porque buena parte de la radiación solar que llega a la Tierra atraviesa las nubes sin inconvenientes. Por supuesto, que las condiciones perfectas para producir energía solar incluyen un día claro y soleado. Pero usted debe saber que los paneles solares, como la mayoría de los dispositivos electrónicos, son en realidad más eficientes en climas frescos que en climas cálidos. Entonces, como la eficiencia de trabajo del panel en un día no soleado es alta, esto puede ayudar a compensar la disminución de energía entrante. A medida que aumenta la temperatura, el panel es menos eficiente y produce menos electricidad. Es necesario saber que demasiado calor puede reducir la producción eléctrica de los paneles solares hasta un 25%. En la mayoría de los paneles solares, la potencia de salida comienza a disminuir si la temperatura del panel sobrepasa los 25 grados Celsius. Es por eso que si se observa la etiqueta de especificación en un panel solar, la mayoría de los fabricantes especifican la potencia de salida para una temperatura del panel de 25 grados. Estas serían las condiciones estándar, pero no quiere decir que se vayan a cumplir siempre.
A pesar de que hay ciudades con inviernos muy fríos, y temperaturas frías en otoño, la energía solar funciona bien allí, por los motivos que hemos comentado. Como podemos ver en la animación, durante las horas del día, cuando la producción de electricidad por parte del panel solar es máxima, puede ocurrir que se genere más corriente, de la que se necesita en ese momento. Por ello, cuando las baterías de respaldo ya están completamente cargadas, se puede vender el exceso de energía eléctrica, enviándola a la red exterior. Esta operación, en algunos países permite un descuento en la tarifa eléctrica. En cambio, durante la noche, puede ocurrir que la energía almacenada en las baterías no sea suficiente para abastecer la demanda del hogar. En este caso, se necesita de un refuerzo de energía, que ahora llegará desde la calle, y se debe comprar a la compañía de electricidad. Sin embargo, el costo de esa energía que se comprara de noche, puede ser minimizado si tenemos en cuenta, que durante el día se había vendido, el extra de energía producida. 6. ¿Cómo se realiza el cálculo de un panel solar? Como se mencionó hace un minuto, no siempre se logra alcanzar la potencia máxima del panel, y este valor nominal superior, solo se logra en condiciones óptimas. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se puede calcular un panel solar, en todas las condiciones ambientales? Lo primero que debemos dominar, para entender el método de cálculo de un panel solar, es el término hora solar pico. ¿Qué es la hora solar pico de un lugar? La mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Si un lugar tiene 5 horas pico, significa que el panel solar durante todo el día, en promedio, va a recibir 5000 vatios de energía solar, por cada metro cuadrado de exposición al sol. Es posible que se tengan 10 horas de sol en verano, donde por la mañana se va a recibir menos energía solar, y al mediodía mucho más. Pero en total en promedio se recibe 5000 vatios, por cada metro cuadrado de superficie, porque el valor de horas pico, en ese lugar era de 5, recibiendo cada hora 1000 vatios. Ahora el concepto de hora pico, exige imaginar que el resto del tiempo, los paneles no recibieron nada, es decir que la energía solar, se reciben solo en las 5 horas pico. Vamos a suponer un hogar que posee equipos electrodomésticos, refrigeradores, y aire acondicionado, tiene un consumo mensual de 300 kilovatios hora. Es decir un promedio de 10 kilovatios hora por día. Ahora esos 10 kilovatios hora, se consumen a lo largo de todo el día, pero vamos a usar el concepto de horas pico, haciendo la suposición que los equipos están encendidos, precisamente, en el mismo tiempo que los paneles están trabajando, es decir en las 5 horas pico. Por lo tanto el consumo de cada hora será 10 kilovatios hora, dividido entre las 5 horas pico, da como resultado, 2 kilovatios. 2 kilovatios son 2000 vatios. De esta manera si cada panel, produce una potencia eléctrica de 300 vatios, para poder superar los 2000 vatios de la demanda, se necesitan 7 paneles solares. El valor de hora solar pico de cada lugar, se debe buscar en tablas, o programas para este fin. Precisamente en pantalla, tenemos una tabla, con las horas solar pico, de algunas ciudades de Latinoamérica. Gracias por acompañarnos.